Uno no es por lo que va a hacer, porque eso no existe. Uno es por los resultados que ha tenido. Ahí está, me encanta. Por favor, uno tiene que meterse en proyectos más grandes que uno. No igualitos, ni pequeños, grandes. Y una vez lo encuentren, apasionense, suéñenselo, gócenselo, sóñenselo, pero logrenlo, por favor. No se puede avanzar en este tipo de desafíos si no se tiene una estructura. Yo claramente tengo que agradecerle a mi papá, porque el pobre hombre tuvo que invertir todo en la educación. Y así tiene que ser. La estructura, la educación, es lo que te da a ti las herramientas para enfrentarte a este tipo de retos. Hombre, y la humildad. Este es un tema que me gusta hablar en mis pequeños conversatorios. ¿Saben por qué? Porque la humildad es donde están las grandes cosas. La gente más humilde y más pobre con la que yo he trabajado son mis maestros. Te enseñan los verdaderos valores de la vida, que con poco se es feliz. Esto no puede ser difícil. Es bueno ser buenos planeadores, pero mejores ejecutores. Es que es muy fácil pararse y dar una clase. No, remánguese, vaya y hágalo. Ejecutores. Y en temas de pobreza tiene que haber una gran ejecución, porque si no hay una buena ejecución, no hay transformación social. Y eso es lo que, por lo menos en la Juanfe, buscamos permanentemente. Ay, uy, esto me encanta a mí, esperen. Ustedes saben, mañana cuando vayan a desayunar, necesito que se acuerden de esto. ¿Saben cuál es la diferencia? Que cuando uno se come los huevitos, pues se da uno cuenta que es que la gallina coge, pone el huevo y se va, ¿cierto? En cambio, para sacar la tocineta hay que sacrificar al marrano. Y yo soy un marrano. Y uno tiene que ser un marrano. Si quiere uno de verdad un país con una verdadera transformación dentro del área que sea, uno tiene que ser marrano. Frankfurt es un marrano, por ejemplo. Eres un marrano. Y esto al final lo que te lleva es esto. El pensar en grande te lleva a la transformación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, ¿cómo andan? Ya llevamos una hora sentados, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué nos ponemos todos de pie? A ver, todos de pie, todos de pie. Y voltíense mirando a la persona que tiene al lado, voltíense mirando para allá, voltíense mirando para allá, y pongan las manos en los hombros de la persona que tenemos al frente, las manos en los hombros de la persona que tenemos al frente, ¿sí? Y vamos a hacerle vamos a amasar pan, vamos a empezar amasando pan. Y vamos a ir bajando hasta donde dice stop, bajen hasta donde dice stop. Sí. Bueno, ahora vamos a hacer digitoterapia, así con los dedos, digitoterapia. Ahí. Eso, vamos bajando. Ahora karateterapia. Ahora otra vez amasamos pan. Bueno, muy bien. Ahora nos damos la vuelta y le devolvemos atenciones a la persona. Empezamos amasando pan, por favor, amasando pan, ¿sí? Vamos amasando pan, vamos bajando hasta donde dice stop, bajando hasta donde dice stop, luego digitoterapia, muy bien, karateterapia, muy bien, y ahora amasamos pan otra vez. Bueno. Cuando uno está sentado más de 40 minutos, la sangre se acumula en el trasero y los pies. Cuando uno se para de nuevo, hay 15% más de sangre circulando. Sentémonos, por favor, y vamos a pasar las preguntas. Entonces, Alfonso tiene un anuncio. Bueno, les pedimos todos
Creo que tienen unos papeles que les dimos al ingreso. Si los pueden hacer llegar a cualquiera de los dos costados, ahí los voluntarios están ávidos de recibir sus preguntas. Vamos a tener 15 minutos para este espacio. Entonces, si quieren, arranquemos. Bueno, una pregunta, Rafael, pues, pedimos, Rafael ya, entonces, Rafael está aquí todavía. Pablo no lo deja. Rafael está aquí. Sí, si nos acompaña. Está escrito, dice, listo, Rafael. Bueno, una pregunta. Catalina nos dio unas acciones concretas. Pablo nos habló algo de, bueno, si conocen un muchacho meritorio, pues nada mejor que ayudarle a financiar la educación, pronto con este esquema de reciprocidad. ¿Qué le recomiendan ustedes a esta audiencia que haga diferente mañana? Yo les digo una cosa. Uno no se puede acostar a dormir sin que la última idea de su día sea qué hice yo para transformar al menos quienes me rodean. Y espero que al otro día se levante con al menos una idea para ejecutar. ¿Ustedes saben por qué las piedras del río son redondas? Intenten redondear una piedra a punta de agua. Pues miren las piedras del río, verán que se puede. No subestimen el poder que tiene. Una gota de agua consistentemente en el mismo sitio, con fuerza, logra redondear una piedra. Creamos que podemos hacer cosas así, pensemos que es poquito. Yo me temo que hacen mucho más de lo que queremos. Yo creo que cualquiera de ellos podrían estar aquí. Hagan más de lo bueno que hacen. Bueno, vamos a ir con la primera pregunta y va dirigida obviamente a las universidades. ¿Cuál ha sido el crecimiento de universidades privadas versus públicas y cómo ha impactado esto al país y si hay una diferencia en ese impacto entre ambas entidades, lo público y lo privado? Hoy es más o menos el 50-50. Ambas han crecido más o menos paralelamente y es un esquema raro en Latinoamérica, que haya una proporción tan grande de universidades privadas. Y para ser breve, yo creo que quisiera que ojalá dejemos de hablar de universidades privadas o universidades públicas y empecemos a hablar de universidades buenas o universidades malas. Ese día el país cambia. Nosotros en los Andes nos sentimos con mucha más afinidad con la Nacional o la Universidad de Antioquia que con muchas otras privadas que obviamente no menciono. Muy bien. Bueno, hay una pregunta que creo que nos toca a todos y dice, yo se la haría a los tres, a los cuatro, a Pedro. ¿De qué manera pedagógica contribuimos con la confianza en Colombia para que esto llegue a lo que tú hablabas ahorita, que tenía a la base de la pirámide? ¿Cómo hacemos para que estos discursos que estamos acá en este tipo de auditorios, donde nosotros no tenemos esa falta de necesidades, cómo hacemos para que eso realmente se vuelva parte de la base de la pirámide? La gente piensa que uno tiene como una fórmula mágica para estas cosas, pero yo no me inventé nada que fuera la panacea realmente. Lo que simplemente hice para uno poder hacer eso es empezar por uno mismo. Uno realmente no puede perder la capacidad de asombrarse ante las cosas triviales de la vida. Uno no puede perder la capacidad. Miren, el país ha crecido, pero seguimos siendo una nación pobre y tenemos que aceptar, queriendo un país, pero tenemos que aceptar una realidad y tenemos que aceptar que así como el país ha crecido Producto Interno Bruto, hoy este año vamos a crecer el 5%, lo que decía Pedro, tenemos que ser conscientes de que hay unos hermanos colombianos que no tienen o que viven con menos de $1 al día.
Muy bien. ¿Cómo identificar los miedos que nos frenan y entonces cómo superarlos? Bueno, mi vicerrector me dijo que lo debía contestar yo, entonces lo voy a obedecer. Dice que los miedos son una sombra sin sustancia, ¿no? Y que los miedos son al alma lo que la enfermedad es al cuerpo, una señal fuerte. ¿Cómo identificar los miedos? Yo creo que lanzarse y atreverse a hacer aquello que uno tiene miedo a hacer, es la única forma que yo he encontrado. Yo haría una pregunta para los creativos. A ver qué puede salir de esta pregunta. ¿Por qué crees tú que no podemos, dice la pregunta, ¿por qué crees que no podemos vivir sin violencia y sin muertes? Eso es mi tono de respuesta bien creativa. No, yo creo que ese país se acostumbró a una dinámica de resolver todo literalmente a las patadas. Y yo creo que tenemos que entender que las cosas se pueden resolver de otra manera diferente. Tenemos que ser capaces de hablar, de escuchar, sobre todo escuchar. Yo creo que es más importante escuchar que hablar. Pero yo creo que sí tenemos que cambiar una mentalidad y tenemos que aprender a resolver las diferencias oyendo. Si el país sí efectivamente, Catalina, ¿crees tú que lo viviste, que conociste una ciudad como Cartagena, se acostumbró a la violencia? Es una pregunta dificilísima porque con la gente que yo trabajo ha sido víctima. Y cuando el ser humano desde pequeño ha sido irrespetado, a veces es difícil entender que debe aprender a respetar. Yo creo que, y ahorita que estamos en la época pues de que ya empieza una era de posconflicto, yo creería que más que las mismas personas sean violentas o no dadas por un entorno, pienso que como nación tenemos que tomarnos un poco más en serio el tema de invertir más en la educación hacia la paz, diría yo. Hay que hacerle una vuelta a todo esto, porque llevamos muchos años, 58 años como país violento. Muy bien. Sí. Que Alfonso. No, eso necesita alguien que de verdad sepa de golpe. Ahora se lo preguntan a Frank, pero yo creo que va a ser muy difícil. Yo creo que la violencia por generaciones no se cambia de un día para otro. Y tal vez no siendo negativo, sí creo que tenemos que ser pacientes, porque de golpe se toma un par de generaciones en que eso cambie. Pero esa es una opinión como puede ser la de cualquiera. Yo no tengo ningún conocimiento para haberlo contestado con ninguna autoridad. Muy bien, si los estudiantes de los Andes se vuelven marranos y Catalina se vuelve marrana, ¿qué pasaría si el gobierno se vuelve marrano? Ha habido varios que con otra excepción han funcionado así. Pero, no, yo sí siento que las nuevas generaciones tienen una visión mucho mejor que las nuestras. Y yo sí siento que en muchos aspectos hay una serie de conciencia en los individuos que va a hacer que funcionen mejor en el futuro. Hay una serie de temas que en nuestra generación ni tocábamos y que hoy se tocan, y ya el que no los toque prácticamente sale de la comunidad. O sea que en ese sentido yo creo que el término puede ser marrano, pero yo creo que hay un sentimiento de aporte mucho más hoy que lo que había hace 30 años. Yo quiero decir algo ahí. Yo hace 2 años y por 32 años trabajé en el sector privado y vivía las funciones del gobierno casi con desprecio, debo confesar. Hoy de verdad debo confesar que la mano de marranos que hay en el gobierno es impresionante, para usar la palabra de Catalina, y hay gente realmente comprometida
dejando el pelo en el alambre por hacer su trabajo bien hecho, por sacar las cosas adelante, y eso es diferente hoy y es realmente impresionante lo que uno ve, y lo que uno aprende y lo que uno conoce. Y no crean que todos en el gobierno o en el Estado no son marranos, hay muchos marranos, muy buenos. Muy bien. ¿Cómo transformamos a los medios de comunicación para que no sean tan amarillistas y virus del miedo y pesimismo? Nosotros creemos que es aquí, pero la verdad esa ha sido una preocupación de todas las sociedades hace mucho tiempo. ¿Sí? Y la verdad es que la noticia es cuando hay conflicto, las cosas buenas no son noticias. ¿Sí? Y muchas veces en inglés la palabra es dissent, uno puede estar en desacuerdo y puede argumentar, pero a veces nos encanta es cuando hay conflicto y lo peor es que la culpa no es de los medios de comunicación, es nuestra también, porque a nosotros a veces son las noticias que leemos, y cuando hay una entrevista de un filántropo esa la pasamos y seguimos mirando cuál fue la pelea de uno con el otro por la dificultad de ayer y hoy. En ese sentido yo creo que los medios de comunicación son así en todo el mundo. A la humanidad le gusta ver lo que es noticia, es lo distinto, lo que es conflictivo, lo que es contradictorio, y no las cosas que teóricamente fluyen como deberían ser. El otro día me fui al centro de Bogotá a comprar una revista Semana de esos que venden los chuzos del centro. Valen 500 pesos cada una. Compré 5 y puse 2.500 pesos encima del mostrador. La señorita me dice, no son 2.500, son 3.000 pesos. La señorita, 5 por 5, 25, no. Es que esta vale el doble. ¿Y por qué? Porque la piden mucho más. ¿Cuál era? La revista Semana de las buenas noticias. ¿Sí? Yo creo que hay un concepto que es el valor residual de lo bueno. Una película como Pachamos, o La vida es bella, o Cadena de favores, o La estrategia del caracol, Gran Pez, uno se las ve y se las repite. Las películas malas, las películas de morbo las ve uno una sola vez. Yo creo que hay un reto para los periodistas de reinventarse cómo hacen las cosas, y veo que fenómenos como Twitter están logrando un cambio en el periodismo. Yo mando un mensaje de Twitter, lo reciben 11.600 personas, rebota en Facebook, hay 5.000, en LinkedIn hay 6.000, son 23.000 personas, ya todos somos medios de comunicación si queremos ser. Y el Twitter ya está reemplazando la chiva, entonces yo creo que hay un cambio de paradigma que se está gestando en el tema de los medios de comunicación. Bueno, lamentablemente se nos quedaron muchas preguntas sin contestar. Vamos a pasar unas que creo que están muy buenas para el segundo panel. Vamos a tomar el atrevimiento de robar un minuto para hacer una pregunta que realmente era repetitiva, y es sí, y una respuesta muy rápida. ¿Ustedes estarían haciendo lo que están haciendo si no les pagaran? A mí no me pagan. A mí nadie me paga. Pero yo quisiera cerrar este panel y no desaprovechar, porque al fin y al cabo este es un evento donde estamos celebrando los primeros 15 años, y una de las cosas, muchos de ustedes, los que conocieron la charla, la primera charla que se dio, que se llamaba ¿Por qué creer en Colombia?, hablábamos siempre de unos paradigmas, de romper paradigmas, y yo creo que cada una de sus intervenciones encaja perfecto con uno de esos paradigmas que buscábamos romper. La primera, claramente, de dar papaya. ¿Se acuerdan del paradigma de no dar papaya? Siempre lo hablamos en las charlas. Creo que la universidad se atrevió a dar papaya y los resultados son impresionantes. En la segunda intervención, siempre tendemos a ver el pasto más verde al otro lado de la cerca, y eso es una cosa que tendenciosamente hemos hecho todos, y era también una de las cosas que siempre promulgamos en Yo Creo en Colombia y continuamos trabajando. En la tercera, el cuento de que el oro viejo no aprende a hablar. Yo creo que hay que darle argumentos a la gente para que empiece a dar esos pasos, ¿no? Mi mamá tiene 80 años
y la semana pasada abrió su cuenta en Twitter para seguirme. Y no digo que vamos a le doy un aplauso. Y Catalina, el paradigma de qué pasaría si, el famoso qué pasaría si. Yo creo que hay muchas preguntas de eso. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos para ¿Yo te cambiar? puedo contestar eso? No, ese es No, el pero te paradigma. lo quiero Ah, decir. sí. Juan Felipe no hubiera muerto, yo no hubiera lanzado esto jamás. ¿Entienden? Ese es el mensaje. ¿Por qué tenemos que esperar a que suceda una tragedia para tomar acción? Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Un gran aplauso, por favor. Invitamos a los miembros del segundo panel a que por favor pasen aquí a las sillas calientes. Bueno, muy bien, antes de comenzar la introducción quiero pedirle a los multiplicadores, y yo creo Colombia que están aquí presentes, que por favor se pongan de pie. Los multiplicadores. Démosle un fuerte aplauso a estas personas, miembros del gobierno de Colombia, que están multiplicando por el mundo este mensaje. ¿Sí? Y quisiera que los fundadores, yo creo que Colombia se queden de pie, los fundadores y los miembros del Consejo Directivo, yo creo que Colombia, démosle un aplauso aún mayor a ellos, un fuerte aplauso por 15 años de trabajo. Muy bien. Bueno, arrancamos el segundo panel. Yo tuve una experiencia muy bonita. Tengo una hija de 7 años y hace un año estábamos en una librería en la 85 y había un señor comprando un libro y le digo: oye Sofi, tú sabes que ese señor que está ahí es muy importante para el país. Entonces ella, como son los niños, en voz muy baja: ¿por qué, papá? Entonces le dije: no sé, pregúntale. Y se acercó y le preguntó al señor Reynolds: ¿usted qué se inventó? Es un pionero en el mundo del diseño y construcción del primer marcapasos en Bogotá en el año 58. En la actualidad se desarrollan estudios para el diseño de un nanomarcapasos, en el que interviene el doctor Jorge León Galindo y un grupo multidisciplinario de especialistas. El doctor Reynolds ha recibido numerosos reconocimientos de la comunidad nacional e internacional. Le fue otorgado el doctorado honoris causa de la Fundación Universitaria San Martín en octubre de 2003. Es miembro de 42 sociedades científicas en Colombia y en el exterior, en algunas de ellas como miembro honorario. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York desde 1989, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales también desde el 89, miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina desde el año 2004 y es miembro fundador de varias sociedades científicas. Doctor Reynolds, bienvenido, el auditorio es suyo. Quiero felicitar a Pedro por este trabajo continuo,
que ha tenido para llegar a este cumpleaños. Y tienes que seguir así. Verdaderamente oír cosas positivas del país no sucede cada rato. Oye uno, tal vez 3 por 1 es lo que oye de cosas negativas del país. Cuando ya tiene uno unos cuantos años, entonces piensa por qué Colombia es un país muy diferente, inclusive a nuestros vecinos en Latinoamérica. Un país que tal vez la Segunda Guerra Mundial fue de gran importancia, porque ahí Colombia vio que tenía una serie de necesidades de crear una industria, de crear una sociedad diferente, con una posguerra bastante complicada, en que no se podía desarrollar porque había prohibición de importaciones de toda clase y una industria que no podía ponerse a la par con el mundo. Pero durante la guerra sucedieron cosas muy curiosas. No había llantas. Entonces, ¿cómo había taxis? ¿Cómo había carros? Claro, un número muy pequeño comparado a lo que hay hoy día. Pues comenzaron con los neumáticos que ya estaban destrozados a rellenar con pasto las llantas. Y entonces los carros no necesitaban neumáticos. Cuando el hueco era muy grande, otra llanta más dañada se le cortaba un pedazo y con tornillos se tapaba el hueco. Una industria comenzando la parte textil, en que había que hacer partes para las máquinas y imposible importarlas, entre otras porque el mundo estaba en el comienzo de la posguerra y entonces no había materiales, no había maneras fáciles de importar, entonces había que remendar los carros, las máquinas en la industria, y esto creó todo un nuevo reto a la falta de recursos. Colombia ha sido un país que ahí se comenzó a superar. Muy de espaldas a una serie de cosas como la ciencia y la tecnología. Hablar de ciencia y tecnología, ¿para qué hablamos de eso? Para unos loquitos apoyarlos para que no salgan con nada. Mucho mejor importemos las cosas. Colombia cuenta hoy con un grupo muy grande de científicos, desgraciadamente no están en nuestro país. Científicos que los conocen en todo el mundo por sus diferentes desarrollos y que en Colombia nadie tiene ni idea de que existen. Un país que no tiene ciencia y tecnología propia es un país que no puede salir del subdesarrollo. Así es que yo creo que vale la pena que en algún momento se hable de ciencia y tecnología, seriamente, porque hay lo principal que son el ser humano
y el colombiano que se destacan en el mundo y que nosotros lo ignoramos totalmente. No es fácil crear verdaderamente centros de investigación y demás, pero yo estoy seguro que si se hace un buen trabajo, se encuentra apoyo externo para poder realizar los sueños de la juventud, de esta juventud que está llenos de ideas que desgraciadamente no pueden llevarla a un feliz término. Así es que esto es tal vez una de las cosas importantes para tener un Colombia verdaderamente grande. Yo me aparté totalmente de lo que iba a presentar. Hablar de estos puntos son mucho más importantes. Nuestro país tiene una serie de condiciones increíbles. Está poblado más o menos la mitad del territorio colombiano. Tenemos gran cantidad de tierra para explotar, para cultivar. Eso de que esos son tierras malas, eso ya pasó a la historia. Son tierras diferentes que con tecnología se pueden volver tierras productivas. Así es que el futuro del mundo no va a ser nada fácil. Cuando estamos pensando que para el año 2035 será más o menos la población del mundo de 10.000 millones de habitantes, en la cual va a haber problemas muy serios. Estaremos en el momento en que el agua comenzará a escasear verdaderamente, que la comida comenzará a faltar y que estos dos elementos esenciales para la vida, Colombia los puede suplir. Así es que me parece que hoy día hay que pensar en cómo vamos a llegar a unas condiciones verdaderamente productivas, no solamente para nosotros, sino para el mundo. También la tecnología ya nos está llevando a un punto en que la vida va a ser muchísimo más larga. Probablemente el Alzheimer, el Parkinson, muchas de las enfermedades hoy día graves en las personas mayores serán posibles de curar o que no existan. Entonces vamos a tener una población que va a ser de 100 años, con personas totalmente hábiles para trabajar. ¿Quién va a pagar las pensiones? Eso hay que comenzar a ver desde ahora. Problemas gigantescos. Hoy día, a los 45 años, nadie le da empleo a una persona. Ahí estaríamos en menos de la mitad de vida todavía útiles, en que esas personas de 100 años, sin esas enfermedades, pues son personas totalmente productivas. Así es que todo esto tenemos que principiar a pensar qué se va a hacer. Y la juventud principalmente, porque ustedes, los jóvenes, son los que van a manejar el país, los que van a dirigir todas estas nuevas políticas que hay que principiar a pensar. Así es que en este momento hay que prepararse. Creo que Colombia, a pesar de todo, tiene unas buenas universidades en que están produciendo colombianos que son aceptados en el mundo entero. A ser profesionales
no es algo que Colombia debe producir para exportar, sino para retenerlos, para poder crear un Colombia diferente. Es de gran importancia comenzar a crear posiciones de tecnología, posiciones de desarrollo industrial, económico, de diferentes campos, y que esto también las universidades tienen que ser las que inculcan en sus graduandos estas condiciones. Doctores se necesitan, gran cantidad de doctores, pero esos doctores que los preparamos afuera con grandes costos, hay que crearles una situación propicia para que puedan trabajar en nuestro país, para que puedan desarrollar esos conocimientos. Colombia necesita de esa juventud que está pensando totalmente diferente a nosotros los viejitos. Así es que yo veo un porvenir muy grande de nuestro país si llega a haber una buena conducción, unas buenas condiciones de que todos esos cerebros que están fuera del país puedan trabajar y de esta manera hacer un país verdaderamente importante. A la juventud que sueñe, y que esos sueños tienen un costo para volverlos realidad, pero hay que sacrificar muchísimo tiempo, posibilidades de plata ligera para hacer de Colombia un país como se lo merece. Muchas gracias. Bueno, en ese desafío de pasar del país de lo que pasa es que al que pasaría así, del país de las excusas al país de las posibilidades. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si un joven entendiendo que Colombia tiene 204 años de historia y 158 años de guerra, que solo hemos tenido 46 años de paz en nuestra historia? ¿Se imaginan si un joven se fuera como parte de su universidad, se fuera 6 meses a aprenderle metodologías de paz a Gamera, en Portugal, una ecuatoriana que trabaja principios y sistemas de paz? Y si en un mundo que ya no tiene claro cómo va a alimentar sus generaciones venideras, si ese joven invirtiera 6 meses con Hernando Niño, un campesino colombiano que ha montado 546 granjas autosostenibles. Y se imaginan si ese joven, entendiendo que estamos destrozando la tierra, lo que llaman la Pachamama, que ese joven invirtiera 6 meses con los Huivas en la Sierra Nevada de Santa Marta, aprendiéndoles a valorar esa tierra. Y que ese joven, entendiendo que hay un reto en cómo estamos formando los niños, invirtiera 6 meses en un colegio con el sistema Reggio Emilia, que dice que es el mejor sistema de preescolar en el mundo, aprendiendo metodologías novedosas de preescolar. Pues ese joven se atrevió a hacerlo y se atrevió a crear su propia educación con 72 meses, 12 semestres en lugares diferentes. Hoy día ese joven maneja una organización que se llama coordina una organización que se llama Origen Circular, que trabaja metodologías de paz, y ese joven es Felipe Medina, mi hijo. Hay una historia de la mitología hindú que cuenta el relato de un héroe que está buscando la morada de Krishna, que es la personificación de la divinidad. Y este héroe cruza montañas y tiene batallas y supera obstáculos y atraviesa mares y finalmente llega a las escaleras de la morada de Krishna y se encuentra ahí con el portero. Un portero también, la morada de Krishna. Y el portero le dice: buenas,
lo habíamos estado esperando. Ya todos sus enemigos están acá, usted es el último en llegar, pero bienvenido, el banquete está servido. Durante todo este recorrido, a este héroe lo estaba acompañando un perrito, un gosque, a más no poder, así pulgoso, rastrero, chiquitito. Y el perrito lo acompañó por los mares, por los obstáculos, por las batallas. Y el hombre está así subiendo las escaleras y el portero le dice, pero el perrito no puede entrar. Y el hombre se queda ahí en un conflicto interno, como se podrán imaginar, en el que está ahí su fiel compañero y está ahí su gran anhelado objetivo y le dice que el perro no puede entrar. Entonces después de mucho pensar y decidirlo, dice, pues, está bien, me quedo con el perrito. Y se sienta ahí a ver las escaleras de la Madre Krishna y de repente resulta que el perrito estalla y se convierte en Krishna. Y como es la mitología hindú, pues tiene plumas de pavo real y luces y colores, y le dice, siempre te he estado acompañando. O sea, somos todos, no ninguno. Hace unos meses me enteré que voy a ser papá, y después del entusiasmo inicial que eso me provocó, entré en una especie de pánico existencial. Guerras, hambrunas, no va a haber agua en el 2035, que vamos a ser 10 millones de personas, Israel, Palestina, proceso de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Y me senté con esa pregunta, ¿cómo bienvenir a la vida en este tiempo de emergencia? Me fui al parque y me senté en una piedrita. Y en ese momento, sí, después de formular la pregunta interiormente, profundamente, sentí casi como a mi hijo dentro de su barriga, respondiendo, tranquilo papá, este tiempo de emergencia es que algo nuevo está emergiendo. Y es que algo nuevo está emergiendo. Sí, no salen los titulares, no sale el periódico, no salen las revistas, pero hay una nueva cultura que se está creando en este momento. Son los jóvenes que en Israel y Palestina se mandan cartas de amor diciendo nos negamos a ser enemigos. Son los miles y miles y miles de jóvenes en todo el mundo que en este momento están tomando una postura a favor de la vida y dicen nos negamos a destruir aquello que es más querido, porque este es un momento de firmar un pacto con la vida. Me decía un anciano Kogi, ¿quieres saber cuál es la verdadera causa del calentamiento global? Me dice, el hombre blanco se masturba demasiado. Y yo me quedé con eso, como ¿qué querrá decir el viejo, no? Pues de que habla bien poquito, esto es lo que me suelta. Y después de mucho pensar lo sentí, esta es una observación, un acontecimiento cultural, en donde gran parte de nuestra energía vital se está desperdiciando a propósitos que son ajenos a la vida. Se nos va la vida, la fuerza, la energía, la pasión en ilusiones que son vacías. Y eso está fregando el planeta. Entonces el camino de retorno es sencillo, es volver a causar esta energía vital a un propósito que tenga sentido. ¿Y cómo? Uno de los principios más bonitos para mí de la teoría Gaia, que fue una teoría que formuló James Lovelock, un científico trabajando en la NASA, cuando empezó a diferenciar qué hacía el planeta Tierra diferente de los otros planetas, se dio cuenta que es un planeta vivo, un solo organismo. Y uno de los principios más bonitos de esta teoría es cómo cada parte, cada criatura en la Tierra tiene un propósito que es interdependiente con el propósito de todo el planeta. Es decir, que cada parte cumple una función especial e indispensable en el bienestar del todo. Y lo más bonito para mí es que ese propósito le es intrínseco. Quiere decir que lo tiene adentro. Y siento que esa es una pregunta sumamente relevante ante el prospecto de una construcción de paz. ¿Cuál es nuestro propósito como individuos, como sociedad, como nación, como especie? Una cultura de paz, en este caso, entendida como un tejido de relaciones en donde mi crecimiento se puede articular armoniosa y complementariamente con el crecimiento del otro. Esta es la paz de un bosque, es la paz de un río, es una paz definida en términos naturales, que es para mí más interesante que una paz definida en términos políticos.
y más profundo también. Es una paz que se logra en la medida que cada ser cumple su propósito y lo entrega en servicio a la totalidad de la vida. Decía Michael Lapsley, que fue un sacerdote que entregó su vida al proceso de reconciliación en Sudáfrica. Sigue vivo, trabajó de la mano de Desmond Tutu y estuvo acá en Colombia hace un par de meses. Y decía él: no sé si hayan pecados imperdonables, pero no sé qué tan fácil va a ser para las generaciones del futuro perdonar a esta generación en Colombia si no aprovechamos la oportunidad de consolidar una cultura de paz para nuestros hijos. Y creo que estamos ante una oportunidad sin precedentes, quizás sin precedentes, en la historia colombiana, y es de transformar nuestra cultura para acoger el crecimiento de nuestros hijos en paz. Y que un aspecto fundamental de este desarrollo puede ser reconectarnos con nuestro propósito. De esta manera, el proceso de paz o el reto de construir paz deja de ser un problema que debemos resolver, sino es un problema que nos resuelve a nosotros, nos permite reconocer realmente de qué estamos hechos y por qué estamos acá. Y por eso quiero aprovechar también esta ocasión para agradecer a mi papá y a todas las personas que están acá presentes, que son ejemplos de una vida entregada a un propósito. Y quiero un aplauso para ellos, por favor. Y siento que la construcción de una cultura de paz puede estar más cerca de lo que creemos. Puede ser que nos pase como la historia del héroe indio y el perrito, y que la llave para entrar a ese paraíso anhelado, que es una nación en paz, puede estar en empezar a ver al otro y reconocer el milagro que es la vida humana en él o en ella, y empezar a cumplir ese que sentimos que es nuestro propósito con esa persona que está ahí contigo. Muchas gracias. Bueno, continuamos, y para nosotros es muy grato contar con Frank Pearl. Como es conocido por todos, Frank es negociador del Gobierno Nacional de los Diálogos con la guerrilla de las FARC y fue uno de los plenipotenciarios que firmó el acuerdo marco con este grupo armado en agosto de 2012. Fue ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible encomendado por el presidente Santos para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental luego de la creación de esta cartera. Como ministro, promulgó, sacó adelante el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el cambio del esquema de compensaciones por daños ambientales, la Política Nacional de Biodiversidad, la norma de ordenamiento de cuencas, y estableció la resolución que prohíbe la actividad minera en casi todo el territorio amazónico hasta que se haga un ordenamiento ambiental de la región. Empezó su carrera pública cuando fue nombrado alto consejero presidencial para la reintegración en 2006 y posteriormente alto comisionado para la paz, cargo que desempeñó hasta 2010. Desde él consolidó el proceso de reintegración de personas desmovilizadas como la mejor política a nivel mundial. Por favor, Frank, el auditorio es suyo. Muchas gracias, Pedro, por esta invitación y felicitaciones por este proyecto tan exitoso. Esperamos que no en 15, sino también en 150 años en nuestro país todos los colombianos hayan interiorizado lo que significa creer en Colombia. Y pues no podía dejar de felicitar a Catalina, decirle lo mucho que la admiramos. Y además nunca creí sentirme halagado porque me dijeran marrano. Aquí estamos. Yo quería empezar compartiendo con ustedes una de las muchas historias, pero tal vez una de las que más me ha tocado interiormente. Y sucedió hace algunos años cuando estábamos en el Magdalena Medio
íbamos a promover unos proyectos para que las personas desmovilizadas trabajaran en las comunidades para empezar a generar condiciones para la reconciliación. Y fuimos allá y les explicamos a los campesinos de la zona en qué consistía el proyecto. Y al final de la reunión, un campesino levantó la mano y me dijo: Frank, yo quiero decirle una cosa. En esta región hace muchos años dominaban las FARC. Y cuando yo era pequeño, las FARC asesinaron a mi papá. Y yo crecí siempre entre dos fuegos, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Me casé, tengo 2 hijas, y después llegaron los paramilitares y se tomaron esto. Y cuando se tomaron los paramilitares, a mí me tocaba esconder a mi esposa y a mis 2 hijas en bolsas de la basura por la noche para protegerlas. Pero no pude. Una noche, los paramilitares violaron a mi hija delante de mí. Yo trabajo en una finca y yo quiero ofrecer mi finca para que los desmovilizados de cualquier grupo trabajen conmigo. A mí, obviamente, se me erizó la piel y le pregunté: ¿y usted por qué quiere hacer eso? Después de haber vivido y sufrido el conflicto de esta manera, ¿usted por qué ha dispuesto a hacer esto? Y dijo: porque yo tengo 2 hijas y no quiero que ellas vivan como yo, en medio del miedo. Quiero que ellas tengan la oportunidad que yo no tuve. Entonces, viviendo, en el caso mío, esta historia, y tal vez escuchándola, pues surgen por lo menos 2 preguntas. ¿Qué nos llevó a nosotros como país y como sociedad para permitir que a un ciudadano, a una familia, a un padre de familia asesinado, a una niña, le sucediera eso? ¿Por qué llegamos hasta allá? ¿Por qué caímos tan bajo? ¿Y qué tiene esta persona como ser humano en su interior, en su conciencia, en su disposición, que lo hace y le permite tener esa capacidad de entender, de perdonar y de comprometerse con una causa tan difícil? Y eso tiene mucho que ver, digamos, con lo que puede ser la visión que tengamos de nuestro país hacia adelante. Somos hoy en día un país impresionantemente inequitativo, y Catalina lo mostró. Y yo pienso que los problemas nuestros, o el reto nuestro, no es de plata, no es de recursos. Nosotros tenemos un reto de conciencia. Necesitamos desarrollar como personas y como ciudadanos la capacidad de observarnos y entendernos. Tenemos unos retos de compromiso. En la foto que tú nos mostraste, la gallina estaba involucrada y el marrano estaba comprometido. A veces nos involucramos, pero no nos comprometemos. Y necesitamos tener un cambio de mentalidad hacia la suficiencia. Los colombianos tenemos el talento y los recursos suficientes para transformar el país. Tenemos que dejar de pensar qué es lo que nos falta y empezar a aprovechar lo que tenemos. Es posible que logremos un acuerdo político para ponerle fin al conflicto armado y que con eso vengan unas grandes transformaciones. Yo personalmente pienso que el ELN y las FARC no son el principal problema que tiene Colombia. El ELN y las FARC son la manifestación de problemas más profundos que no hemos podido resolver. Y muchas veces son un distractor y son, entre comillas, culpables de todos los males o las situaciones que tenemos. Yo personalmente, si tuviera la oportunidad, o tal vez no la he creado, de tener la posibilidad de trabajar en un proyecto, por ejemplo, para acabar con la corrupción, yo preferiría acabar con la corrupción. Y tal vez en unos años eso nos permitiría generar las condiciones para que, a través de inversión social efectiva y generación de condiciones para la paz, los niños y los jóvenes colombianos no se vayan a los grupos ilegales. O también tal vez preferiría solucionar los temas del sistema de justicia, para que tengamos una sociedad donde los actos tienen consecuencias buenas y malas y donde los ciudadanos podemos confiar en nuestras instituciones. Pero entonces, ¿por qué estamos haciendo este esfuerzo tan grande para embarcarnos, digamos, en un proceso de paz? Porque hay cerca de 15 millones de colombianos que viven en situaciones de miseria en las zonas de conflicto, mientras nosotros en las ciudades vivimos únicamente los impactos marginales de esa situación. Y nosotros pensamos que es un deber moral, si uno puede acabar una guerra, acabarla. Porque la solución no va a ser perfecta, todas las opiniones son válidas, el disenso es necesario,
las contradicciones son importantes para que en medio de la pluralidad podamos encontrar todos como nación la mejor solución. Pero si llegamos al fin del conflicto, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin disculpas, que como personas y como nación vamos a tener que mirarnos al espejo y resolver esos problemas que no hemos resuelto, resolver esos problemas de fondo. Y eso va a llevar a la transformación. Yo creo que hay 3 pilares, digamos, de lo que podría ser una Colombia en posconflicto. No una Colombia en ausencia de conflictos. Los conflictos económicos, sociales, políticos y culturales siempre van a existir. Cuando hay 2 o más personas, hay necesidades de cooperación, y las necesidades de cooperación pues traen tensiones. Y cuando hay 2 o más personas, hay visiones diferentes, pluralistas. Pero el conflicto es una palabra que tiene una connotación negativa. Realmente el conflicto, entendido como la diversidad, pluralidad de opiniones, es una gran oportunidad de progreso. Las sociedades que más progresan en el mundo son las sociedades que tienen la capacidad de manejar los conflictos constructivamente. Entonces, el primer pilar de una Colombia diferente, de una Colombia equitativa, pluralista, progresista, es que nosotros empecemos a ejercer de una manera diferente nuestra ciudadanía. Y eso implica respetar la dignidad de todas las personas. No solamente respetar la diversidad, sino sobre todo valorarla, incorporarla en nuestra forma de pensar para buscar y encontrar mejores soluciones. Y significa estar conscientes de que todos nuestros actos impactan de una u otra manera, positiva o negativa, el entorno y el resto de los ciudadanos. Pero también ser conscientes como ciudadanos de que somos responsables no solamente por lo que hacemos, sino por lo que dejamos de hacer. Y que es necesario promover liderazgos, entendiendo el liderazgo. Aquí tiene mucho que ver esto con lo que dijo Juan Felipe, como atrevernos a funcionar y a trabajar en la frontera de nuestras capacidades. Nosotros tenemos que atrevernos a ser aprendices, a meternos en temas que no conocemos y a ir construyendo entre todos colectivamente las soluciones. Entonces, si el liderazgo se entiende como tener la posibilidad o la capacidad de facilitar que otros cumplan su propósito en condiciones de incertidumbre, tenemos que valorar la capacidad que tenemos de aprender y definir lo que es la palabra fracaso. Los fracasos no existen, el único fracaso en la vida es no intentar las cosas, el resto es un aprendizaje. Y ese ejercicio de la ciudadanía debe ayudar a los otros 2 pivotes que harían parte de una Colombia diferente, equitativa, pluralista y progresista. El primero es un sector privado y un tercer sector que vayan mucho más allá de los programas de responsabilidad social. Infortunadamente hay muchas empresas que utilizan los programas de responsabilidad social como una estrategia de mercadeo. Lo que nosotros necesitamos es un tercer sector y un sector privado que trabajen de la mano del gobierno para comprometerse con las comunidades, para generar capacidades en las personas. Un país como el nuestro, donde hay personas que no tienen libertad económica, imposibilita que esas personas ejerzan sus libertades políticas, sus libertades sociales, sus libertades culturales. Una mujer cabeza de familia en una zona rural de Colombia con 3 hijos que apenas está tratando de sobrevivir. Hay 4,5 millones de personas que hoy, mientras nosotros estamos aquí saliendo a trabajar, volvieron, trabajaron 12 horas y no se ganan 30.000 pesos. ¿Qué posibilidades tienen esas personas de ejercer sus libertades? Entonces, el papel del sector privado no es, como decía Milton Friedman, hacer utilidades. Es mucho más, como dice Michael Porter, invertir en el entorno para mejorar el entorno. Y se ha demostrado que las empresas que más crecen y más utilidades generan son las empresas que invierten sostenidamente en el entorno. ¿Para qué? Para generar capacidades en las personas, para que puedan ser autosuficientes en materia económica, para que puedan tener libertad cultural, ideológica, política. Y ese es el compromiso que necesitamos no solamente como ciudadanos, sino desde donde estemos, desde la academia, desde las empresas, desde las fundaciones, desde nuestras propias casas. Y por supuesto, necesitamos un sector público distinto. Hay que rescatar el ejercicio de la política y el ejercicio de lo público. Y uno puede ejercer lo público sin hacer política. Yo creo que Colombia es un buen ejemplo de eso.
de participación ciudadana, de compromiso con una causa sin pretender ejercer el poder. Es importante que el sector público nuestro tenga una meritocracia, donde sea difícil entrar, porque hay unos procesos de selección rigurosos y donde el mejor talento va al sector público y donde sea difícil salir porque el trabajo es tan fascinante y tan retante que el mejor talento debe estar ahí. Necesitamos un sector público donde debemos de hablar de poder y empecemos a hablar de servicio. Es decir, el poder está en poner nuestro talento al servicio de los demás. Y un sector público que sea una guía, un facilitador nuevamente para que los ciudadanos cumplan su propósito. Yo creo que Colombia puede ser una sociedad digna donde nos respetemos a nosotros mismos por lo que somos, donde entendamos que todas las personas tenemos el mismo valor y además apreciemos eso. Una Colombia equitativa. Y un país equitativo no significa que todos tengamos lo mismo, pero sí significa un país donde todos partamos de una base parecida y con base en nuestros méritos y en nuestros logros vamos alcanzando nuestros sueños. Un país próspero, un país educado, un país innovador, porque le damos importancia a la investigación, a la tecnología, y un país compasivo donde la competencia es desplazada por los mecanismos de cooperación entre nosotros. Yo creo que nosotros somos capaces de tener conciencia para entender y observar nuestro entorno. Yo los invito también a que tengamos compromiso para, entendiendo nuestro propósito personal y amarrándolo con un propósito colectivo, nos comprometamos en una visión de nación que nos dé tranquilidad de conciencia. Yo creo que nosotros somos capaces de tener suficiente visión para pensar en grande, suficiente carácter para fijar el rumbo, suficiente disciplina para ejecutar con método y suficiente grandeza para estar dispuestos a que sean otros colombianos, inclusive aquellos que no han nacido, quienes se beneficien del fruto de nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, ahora, esta mañana venía volando de vuelta de Armenia y me senté al lado de un personaje en el avión y empecé a practicar serendipity, que es una metodología de conexión con el extraño. Entonces digo, uy, madrugando bastante, pero ya a Bogotá, me digo, no, voy para Washington. ¿Y eso qué? ¿Congreso médico? Ah, ¿usted es médico? Sí. ¿Qué tipo de medicina? Oncólogo. Ah, interesante. Y alguna especialidad, sí, oncólogo especializado en tema de leucemia. Es uno de 100 médicos oncólogos de leucemia en el país. Tuvimos una conversación deliciosa, iba fluyendo bien. Digamos, el momento más emocionante de la conversación fue cuando él me contó que cuando él tenía 22 años, lo mandaron de director del centro de salud a Yoló, Chocó. Y apenas él menciona Chocó, yo digo, uy, a mí me encanta Chocó, yo he pasado 3 años nuevos en Chocó, me encanta Chocó y su gente. Y me contó una historia hermosa, y la traigo a colación para presentar a la siguiente persona, que llegó allá y bueno, Yoló, Chocó es un lugar un lugar precioso, como todo Chocó, donde hay serpientes en el parque principal. Entonces un día le llegó un paciente con la pierna así hinchada y el paciente estaba botando sangre por las narices, botando sangre por los oídos y botando sangre por los ojos. Yo no sabía que uno podía botar sangre por los ojos. Bueno, me contó que pues, el paciente tenía un grado de una picadura de culebra bien fuerte, y entonces él pidió el suero y se lo dieron, leyó las instrucciones, entonces para tal tema, tantos miligramos, para tal peso, y le dio la solución, y al día siguiente el paciente perfecto. Entonces el doctor, el médico de 22 años, donde había 40 personas en el centro de salud, todos mayores que él, llegó a ser el héroe, hasta que llega el segundo paciente, con el mismo tema en la pierna diferente. Entonces él dice, por favor, tráigame el suelo. Dice, no, doctor, no hay suelo. Pero ¿cómo así? Si lo pedimos. Sí, pero no ha llegado. Bueno, entonces toma el radio, no tienen teléfono, yo toma el radio, llama a Quito y dice, mire, tengo un paciente con esta situación. No, doctor, no, aquí tenemos 5 pacientes esperando
y no se puede hacer nada bueno, entonces mandémoslo a Medellín. No, Medellín está lleno también, haga lo que usted pueda, doctor. Entonces la enfermera de 60 años lo ve desesperado y dice, doctor, yo no sé si usted cree en esto, pero está el chamán. Bueno, pues llamen al chamán. Entonces llega el chamán y lo describe como bajito, tenía solamente un par de dientes, y el chamán miró al personaje, lo miró, lo observó y se dio cuenta que tenía, y volvió al rato con unas hierbas que las masticó, se las puso en la herida, le hizo unos rezos y al día siguiente el paciente perfecto. Entonces el médico me contó esto simplemente para contarme que es que la medicina es una mezcla de arte y ciencia, y que allá en el Chocó tenemos muchas de las soluciones. La siguiente persona viene a contarnos de cómo ella ha descifrado soluciones, cómo cuando hicieron una licitación para manejar el parque de Utría, ella se lo ganó, y ella maneja a través de la fundación de la corporación Mano Cambiada, una corporación que ella fundó, el Parque Nacional de Utría, del Chocó. ¿Quién de ustedes conoce el Chocó? Bueno, bastantes, los que no conocen vayan porque es extraordinario. Ella es una chocobana que sueña, Josefina Klinger es una chocobana que sueña con que la gente se convenza de que la pobreza en el Pacífico es un estado mental y que el dinero facilita los sueños, mas no los determina. Tampoco determina nuestra existencia ni nuestras relaciones. Demos un aplauso a Josefina Klinger, que viene de esconder aquí por el frío. Es por el frío. Buenas noches a todos y a todas. Reciban un pacífico, cálido y húmedo saludo. Yo vengo de uno de los lugares más espectaculares del mundo. Yo soy Josefina Klinger, soy una mujer que tengo el privilegio de haber nacido en el departamento del Chocó. Nací en un país hermoso que todos los días, cada vez que lo recorro lo amo más, y cada vez que veo a los colombianos a los ojos me identifico más, y definitivamente digo, nuestro espíritu es único, es universal, y el valor agregado en mi caso es la negrura, pero cada vez amo más este país. ¿De dónde vengo? Vengo de un territorio que es la selva interrumpida por el mar, y en las lengüetas que le dio la gana al mar dejarle la selva, se anclaron los pueblos de nosotros. Es un municipio de 8.000 habitantes, 2.000 negros, unos 2.000 indígenas, unos 5.950 negros, y un puñadito de paisas que como siempre anda ya buscando oportunidades de negocio. En el Pacífico nosotros parecemos anfibios, estamos en una cultura del agua, tenemos el mar, tenemos 14 ríos, y de esos 14 ríos con 3 afluentes aproximadamente, más de 50 cascadas, aguas termales que además de calientes son saladas. La magia de toda la cultura indígena, la negra, y como si fuera poco, pues nos cae agua casi día por medio. Entonces nos parece Colombia de contraste cuando escuchamos las noticias de La Guajira. ¿Cómo hacer para poderles mandar un poquito de esa agua de nosotros allá? Bueno, y los colombianos que son tan ingeniosos ya empezaron como a descubrir por dónde. Pero yo vengo de ahí. La última imagen que tengo de Utría, que fue esta que llegué después de la noche, es esa ballena saltando. O sea, eso que están ahí no es mentira. Yo atiendo la sala de parto de las ballenas jorobadas. Yo veo pasar la ballena cuando va a parir al charco de la ballena, que es una parte de Utría. Son 2 paredes de selva que caprichosamente se abren. El mar la penetra 5 kilómetros. Sus aguas son calmadas y profundas, es decir, allá no hay olas. Y por las condiciones de las características del agua, entonces las ballenas buscan ese sitio para parir. Es decir, que las ballenas son colombianas, chocuanas, nuquiseñas. Yo crecí escuchando historias del monte, de la selva, de
la vida. Yo me acuerdo que me lo decían, y el muchacho se casó con la muchacha y era comer birimbí, tenían un hijo. Y después, a los 2 años, comían birimbí, tenían 2 hijos. Y yo decía, birimbí, crecí, hasta que cuando ya tuve como 18 años, que ya tuve hijos, me di cuenta que el birimbí era otra cosa. Pero siempre fui con la curiosidad de saber qué era birimbí, y el birimbí es una comida, es como una natilla, pero de maíz añejo. Y lo que encontré, al igual que escuché esa historia, también vi toda la relación de la solidaridad, de la minga, el trueque, el mano cambiada, del tío tigre, del conejo. Pero a alguien se le ocurrió un día leerme un cuento de la Cenicienta, de la Bella Durmiente y de un príncipe que la iba a salvar. Y se me metió en la cabeza hasta hoy el Gran Príncipe Azul, que es un cuento mandado a recoger, y me dañó la vida creer que los príncipes azules existían. Porque resulta que yo empecé a creer, como nací en medio de un pueblo donde todo lo que se veía y se manifestaba, lo que se veía, no, lo que se manifestaba era de pobreza, yo llegué a creer que efectivamente yo era la mala, porque yo no tenía príncipes azules que me llegaran a salvar, sino que mi príncipe era un sapo, y de encantado no tenía nada. Yo escuché esto. Es un territorio pobre, yo era fea porque no tenía ni los ojos azules, ni el pelo lacio, y decían que no tenía las medidas perfectas. Yo era fea, era pobre, era un territorio absolutamente pobre, yo crecí escuchando eso. Y entonces ese cuento, como digo, me lo creí. También me creí que yo alcanzaba a escuchar cosas como esta: mi hija cásese con un blanco para que arregle la raza. Mi hija estudie para que sea alguien y no se quede bruta como yo. Una mujer para criar sus hijos, tuve hijos a los 17 años, es decir, lo que la señora Catalina está contando ahí. Yo no fui a los 14, señor Catalina, fue a los 17. A los 17. Lo único es que no me la encontré a usted, sino que me tocó enfrentarme la vida de otra forma. Pero me decían cosas como esta: una mujer que tiene hijos ya y se acuesta con un hombre para darle de comer a sus hijos es digna casi de admiración. La que se acuesta es gratis. Gratis, no lo da por plata. Espero que no hayan niños. ¿Sí? Que lo hace por amor, y la que lo hace por amor es bruta y es vagabunda. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero seguía escuchando. Esos políticos, esos oligarcas, esos blancos nos tienen excluidos, eso también lo oía. Todavía lo sigo oyendo. Usted sin plata no vale nada, era otra de las expresiones. Y sálgase de este hueco para que encuentre su suerte. Eso todos los días de la vida. Entonces yo empecé a creer que efectivamente yo no tenía príncipes azules, ¿cierto? Que nadie me iba a venir a salvar, que no me iba la Bella Durmiente. Todavía paso mucho trabajo, y lo que he aprendido a hacer es que esos príncipes azules, que no son nada azules, pues yo los pinto un tiempo de azules. Y apenas se les acaba la pintura, entonces tengo que elaborar duelo porque me desilusiono y me toca dejarlos. Sigamos. Después de escuchar todo esto, yo me voy tengo hijo a los 17 años, y entonces tomo una decisión, es que me fui de Nuquí, me llevaron muy pequeña, y me encuentro con una realidad, y es que tenía que criar esos 2 hijos. Y parte de la realidad es que hay como, con todo ese esquema que hay ahí montado, lo que pasaba es que efectivamente un hombre, para hacerle cierto apoyo, darle un trabajo, pues lo primero que le ofrecía a uno era que había que pagarle en cama. Y yo sí tenía un cuento, y es que definitivamente yo sí prefiero seguir siendo muy bruta, porque yo me acuesto con el que me gusta, y eso me traía mucho problema. Pero empiezo a descubrir, llego al territorio, me devuelvo por necesidad, lo único que creía era que me podían llevar de empleada doméstica, porque era como el imaginario, era la gran posibilidad que yo creí que podía tener, y me encuentro que apenas descubro la estabilidad, encuentro estabilidad en mi territorio, empiezo a mirarlo con otros ojos. Y hago los siguientes acuerdos. Yo empiezo a hacer acuerdos conmigo misma. Uno de ellos es: nunca más en la vida me volveré a quejar, porque a medida que fui descubriendo los recursos que habían en el territorio, empiezo a decir que el solo hecho de haber nacido aquí, el hecho de haber nacido allá,
ya era un gran privilegio. Y que lo que me había ocurrido era una gran suerte, que mi espíritu hubiera nacido allí y que me hubiera encarnado en este cuerpo, como digo yo, de mujer, en este cuerpo con toda esta negrura que tengo, que todos los días la saco más a flote, pero que un territorio extraordinario. No volvería nunca más a ser víctima, y lo he determinado. Yo no soy víctima de nadie, yo creo mi propia circunstancia, y como me preparo para eso, por ley de atracción aparece mi victimario, y soy yo la que decido si soy víctima. Entonces decidí nunca más. Mandé la pobreza para el carajo, ya no más. Y al haber de mandar la pobreza para el carajo, mandé el asistencialismo también con él. Le dije, váyase junto con la pobreza para allá, porque yo necesito facilitadores, no necesito salvadores. Puse el dinero en su justa dimensión. Yo creo que gran parte de la crisis que hemos tenido es que hemos sobredimensionado lo material y hemos montado nuestro discurso sobre la base de nuestra escasez y no sobre la abundancia de los recursos. Entonces no los vemos. Y ese para mí era un gran desafío y lo aprendí. Otra cosa para mí muy importante en el aprendizaje es que aprendí a respetar y a leer las leyes universales. Existe la ley de la compensación, existe la ley de atracción. Usted podrá ser un berraco y dársela de mucho, pero usted jamás va a poder parrandearse la ley de la compensación. Usted recibe exactamente lo que da. Amo la vida, amo los seres humanos, amo la naturaleza. Yo soy absolutamente feliz en medio de la selva. Claro, vengo a una ciudad como Bogotá, que me ha enseñado mucho, donde hay seres extraordinarios, pero donde realmente mi espíritu se siente en paz y crea. Si yo todo esto se los estuviera contando, no con este micrófono, no disfrazada con esta ropa, sino allá en la senaduría, ustedes estarían más emocionados. Aquí no están emocionados. Entonces, creo en eso. Hice un acuerdo. Bajo ninguna circunstancia negocio los valores y los principios que me enseñaron los mayores. El respeto por la palabra, la confianza, la honestidad. Mi papá nos daba rejo, nos pegaba, nos devolvía cuando llegábamos con un lápiz que nos habíamos encontrado en la esquina. ¿De dónde sacaste ese lápiz? Decía, me lo encontré en la esquina, va y lo devuelve, que debe ser de alguien, y allá había que devolverlo. A mí no me olvidó más. Entonces hay un respeto profundo y además por hacerle un homenaje a él, de que lo ajeno es ajeno y que lo mío lo produzco yo. Administro mis egos. No hay nadie con un ego más elevado que un pobre. Y el gran desafío que tenemos es administrar los egos. Yo he visto cómo se toman decisiones de bien común, no fundamentadas en la conciencia, sino en los egos. Y el ego es miedo. Y entonces nos volvemos reaccionarios. Y entonces nos sentimos más que otros. Eso es puro miedo. Y esos son egos. Y yo le digo a Dios, Señor, encárgate de mis egos porque mi conciencia es tuya. Y porque el ego, cuando usted menos lo ha invitado, él sale a flote. Él es el más metido de todos, él sale a flote. No soy beneficiaria, sino aliada. Tengo muchas dificultades cuando van funcionarios o de privados y todo, y se encuentran con que la comunidad debe ser beneficiaria. Yo no soy beneficiaria, yo soy aliada, porque cuando soy aliada miro de frente, me siento igual, y sobre todo me siento complemento y me siento pares. Yo le digo al Estado colombiano, a los funcionarios del Estado, allá tienen una aliada, porque hoy soy consciente que para que las instituciones impacten de forma positiva, sean privadas o públicas, necesitan líderes serios, líderes comprometidos. Porque si no, no es culpa del Estado ni de las instituciones seguir haciendo asistencialismo. Es la forma como nosotros estamos recibiendo y todo. El que se sienta que yo soy muy igualada por hablarle de frente, lo resuelve él, porque eso es un tema de ego. Porque bastante tengo por administrar el mío. ¿Sí? Ya tengo 2 minutos, eso es un lío. Yo le dije a Pedro Medina que 15 no era capaz. Establecí relaciones desde el espíritu. Yo establezco relaciones desde el espíritu, no desde lo material. Lo material se echará a perder. El espíritu es el que permanece. Entonces, eso fue otro de mis acuerdos. Y pasamos
para no abusar. El modelo que sigo, y digo que sigo porque yo no creo que me lo haya inventado. Lo único que yo pasé de verme como víctima, de ver un territorio feo, para darme cuenta que efectivamente yo estaba con un príncipe azul, convertí ese sapo en príncipe azul, es que yo tomo un activo ambiental, lo que Aníbal Chocó se da cuenta, un activo ambiental, un activo cultural que es mi negrura y todo lo que sé hacer, hago un trabajo ahí, le agrego valor al activo ambiental y decido hacer un programa o un modelo que a través del ecoturismo, que lo que hago es articular servicios para hacer que un cliente o una persona, un visitante, viva experiencias significativas. Yo no vendo camas, yo vendo experiencia. Yo no vendo a Nuquí, yo vendo el país. Porque cuando yo le ofrezco a usted una experiencia significativa, estoy vendiendo un país. Por eso insisto que hay un desafío de que esos territorios que encontramos una gran posibilidad en los recursos ambientales y culturales, queda muy mal el Estado colombiano, y nosotros, y yo hago parte, yo soy Estado, pero yo estoy haciendo mi papel, si pretendemos venderle a un turista colombiano o extranjero una experiencia cuando alrededor las necesidades básicas están insatisfechas. Y yo le decía al presidente, yo estoy haciendo mi parte, haga usted la suya. Yo no le dije que usted es un oligarca, me ha excluido, y yo le dije al presidente, venga, yo estoy haciendo esta parte bien hechecita, haga usted la suya. Miren, los niños de enseguida no tienen agua potable. Visibilizo mi región para empezar a reeducar al colombiano el imaginario que tiene del Chocó. El tema de prensa, es verdad. Y quien nos había hecho muy mala prensa, sí, eran los medios de comunicación. Pero quien está generando la noticia en mala prensa somos nosotros. Cuando me di cuenta que yo tenía una gran responsabilidad ahí, me volví generadora solo de noticias positivas. Todos los días de mi vida genero una noticia positiva. Porque hoy tenemos un compromiso de revertir ese imaginario. Me comprometo con la generación de relevo, ya tengo el tiempo. Me comprometo con la generación de relevo para que ellos encuentren en mí un referente positivo. Somos muy responsables del modelo y el referente que estamos siendo para el que va a heredarnos más adelante. Y promuevo las relaciones de paz con los aliados, lo que les decía. Y para cerrar, esa es la ventaja de ser campesino, uno todos terminan perdonándoselo. Me pasé un minuto, sigamos. ¿Cuál es el país que sueña? Un país construido desde la ruralidad, ofertando servicios ambientales, evitando la homogenización. ¿Por qué me tengo que parecer a Medellín y hacer réplicas mal hechas en Medellín si vivo en un contexto lleno de monte? Promoviendo la complementariedad, no soy competencia de nadie, me complemento con alguien. Y donde las decisiones de bien común se fundamenten en la conciencia y no en los egos. Este es el país que sueño, es el país que creo y es el país con el que yo me comprometo. Muchas gracias. Poderoso cierre, muchas gracias. Preguntas, vamos a tomar 10 minutos de preguntas. Vamos a empezar con las primeras que frente a Alfonso, y si quieren ir escribiendo sus preguntas, adelante. Bueno, yo quisiera arrancar con esta pregunta que me parece que se la dirigimos a Frank, pero valdría la pena ver comentarios de los demás. Cuando uno oye todo el tema de asociaciones, organismos que están trabajando por superación de pobreza, no hay muchos haciendo lo mismo, y no sería mejor que todos, el gobierno tratara de unificar todas esas personas para que los esfuerzos se vieran más. Digamos que, como vimos en tu presentación, cada rincón de Colombia es diferente, y a pesar de que los retos para salir de la pobreza tienen los elementos comunes en todas las regiones del país. Por ejemplo,
prevenir los embarazos adolescentes, por ejemplo, el tema de educación, para que las personas salgan de su condición, es una condición que ojalá fuera temporal, de pobreza, se necesitan medidas que estén adaptadas a las realidades de los mercados y de los recursos que hay en cada región. Entonces yo diría, para ser corto, que hay unos temas básicos que tienen que ver con todas las regiones del país, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con el tema de la prevención de embarazos en los adolescentes, que tienen que ver con la educación, con el entorno familiar, pero realmente la generación de capacidades hacia el mercado laboral y hacia la autonomía económica sí tienen que estar diferenciados por región, y a veces tratamos de unificar todo y cometemos esos errores. Además, la educación y los valores culturales también deben promoverse para que haya identidad y orgullo regional, y eso genera unas capacidades que crean otras posibilidades. Sí hay que buscar, de todos modos, economías de escala, pero sin homogeneizar. Bueno, aquí hay una pregunta: ¿cómo abrirnos al mundo? Aquí dice que es para Frank también, sin que aquí nos destruyan nuestros recursos. ¿Cómo aprovechar y reconstruir y reconocer nuestra riqueza? Yo diría que es para cualquiera, ¿sí? Yo sigo insistiendo que el secreto está en que veamos lo que está al frente. Nosotros nos pasamos la vida sin ver lo que está al frente. Alguien decía una frase que se volvió muy de cajón: si te dedicas a esperar la tormenta, no gozarás del sol. Yo insisto en que cuando yo veo la naturaleza, veo los recursos que tiene el Chocó, veo lo que están al frente, digo: Señor, tú eres generoso y los tacaños somos nosotros. Y entonces uno mira que definitivamente es un tema mental, porque a alguien se le ocurrió que hasta que no tienes el dinero en la mano no vale. Nosotros estamos metidos en los recursos. El desafío es volvernos creativos con él. Y el secreto para mí ha estado en valorar los recursos sin llorar por la escasez. Es decir, yo monto mi discurso sobre la base de lo que tengo y no sobre lo que me hace falta. Siento que, respondiendo a esa pregunta, quiero traer a colación también a lo que es una metáfora de las culturas indígenas, y es la maloca, que es el templo, que es el lugar de reunión, que es el lugar para hacer acuerdos, y que es un lugar que siempre tiene las puertas abiertas, pero que tiene un propósito claro, que está manifestado en el fuego, que está en el centro. Y creo que eso para mí ofrece una gran orientación en cuanto a lo que concierne a la apertura y a la confianza también. Y es que si hay un fuego encendido que representa ese propósito, hay una posibilidad de generar esa apertura y poder hacer acuerdos de beneficio mutuo. Bueno, acá hay una pregunta que no venía dirigida, pero la voy a dirigir a Felipe, y es, viniendo de una familia como la que vienes, con un papá como el que la vida te dio, y una mamá, es verdad, ¿cuál sería ese primer valor que tú le fomentarías a tu hijo en pro de desarrollar un servicio por la vida? Siento que es la compasión, precisamente como por esa historia que viví también, que siento que es la historia de muchos colombianos. Algo que sentí que se instauró en mí como una herida colateral de la guerra es la apatía, y es una insensibilidad que siento que ocurre casi que la precisaría durante la adolescencia, de cerrarse ante el panorama del contexto, ante la sanción, ante la proyección de un futuro, por no poder aguantarlo emocionalmente, psicológicamente, y al sentirse incapaz de poder transformar esas circunstancias. Y creo que esa es una de las heridas más profundas e invisibles de la guerra, y es la manera como aquello que es, creo que nuestra principal herramienta de evolución humana, que es la empatía, se ve obstaculizada por la misma violencia, y entonces la posibilidad de pensarnos como comunidad y como nación pues se vuelve simplemente una idea que no tiene una posibilidad de implementarse.
Bueno, muy bien, una pregunta para el doctor Reynolds. ¿Cómo sugiere usted que el país debería apoyar a profesiones innovadoras como la que yo estudié? Esta persona estudió ingeniería de diseño y automatización electrónica para quedarnos en nuestro hermoso país. ¿Qué podría el país hacer para apoyar gente como yo? Pues yo creo que es muy importante que se ponga la ciencia y la tecnología en el lugar que le corresponde. Eso en gran parte es los políticos los que lo tienen que hacer. Desgraciadamente para los políticos esto no da votos, entonces no hay ningún interés. Pero yo creo que la parte más importante es que tenemos los colombianos, que tienen ideas, las llevan a una realización verdadera y que con un poco de interés de los gobiernos en que esto se vuelva productivo internacionalmente y con muy buenas posibilidades de negocios, es posible. Lo único consejo que le puedo dar es tratar de que esas ideas que tiene las vuelva realidad al costo que sea. De otra manera, en este momento lo veo muy complicado, pero se abren puertas muchas veces inesperadas en que se puede surgir. Hay que buscarlas. Bueno, aquí está dijeron a Frank, ¿dónde hay más corrupción, el gobierno o en la empresa privada? Porque el afán de enriquecimiento rápido y ilícito existe en todos lados. ¿Coincide usted con lo que dijo nuestro rector, que se necesitan más de 2 generaciones? Yo no sé dónde haya más corrupción, pero realmente sí creo que cuando alguien corrompe a un funcionario público, pues normalmente quien lo está corrompiendo viene del sector privado para obtener un favor, un contrato. O sea que, infortunadamente, la corrupción es un tema, yo no diría que está generalizado, porque yo creo que la mayoría de los colombianos somos honestos, pero sí está enquistado en el sistema y hay unos vicios de procedimiento y unos incentivos perversos para la clientela y para capturar los recursos públicos que son sagrados y que deberían ir a otras cosas. Entonces lo que se requiere es un cambio de mentalidad. Bueno, yo decía que necesitamos un cambio de conciencia y pensar en la suficiencia. Pensar en la suficiencia tiene mucho que ver con lo que tú decías, es decir, que estemos conscientes de que nosotros somos y tenemos lo suficiente para hacer cualquier proyecto que queramos emprender. Y al pensar con suficiencia uno empieza a pensar con generosidad y empieza a pensar en cómo distribuir, no cómo acumular. Esa mentalidad de acumular y esa tal vez mentalidad de dejarnos medir por unos parámetros externos de cuántos títulos tiene, cuánta plata tiene, cuántos metros tiene su apartamento, o en el trabajo por los indicadores que a veces son perversos. Las compañías del sector privado tienen unos indicadores que son absolutamente necesarios para mirar su desempeño, pero el flujo de caja, los múltiplos de vida, la capitalización de mercado, son indicadores que pueden ser una reseña de cómo se desempeña una compañía, pero no se pueden constituir en el factor fundamental por el cual establecemos nuestros propósitos y por el cual decidimos ejercer nuestras capacidades en un sentido o en otro. Nosotros creo que tenemos que renunciar, en cierto sentido, a dejar medirnos por indicadores externos y crear una conciencia, y yo sí creo que se van a necesitar pues muchos años para resolver ese tema, porque es un tema de mentalidad y tiene mucho que ver con el daño que nos hizo y que nos sigue haciendo el fenómeno del narcotráfico. Bueno, lamentablemente, quisiéramos quedarnos más tiempo todos, pero lamentablemente se nos agota. Yo quisiera, al igual que lo hicimos con el primer panel, retomar un poco esto a nuestro evento de 15 años de celebración. Y todos los que estamos aquí hemos escuchado
algún multiplicador o a Pedro hablar de ello en Colombia, siempre hemos hablado de 3 conceptos. Últimamente, el tema de crear redes, establecer puentes y utilizar trampolines. Y yo creo que hoy se abre un nuevo concepto dentro de esas 3 líneas que son tangenciales a lo que hablaban nuestros panelistas, y es el tema de diseñar y o aprovechar los espacios que se tienen. Creo que nos quedamos con una tarea nueva de espacio, entonces ya no son esos 3 conceptos, sino tendríamos un cuarto, Pedro lo proponía yo hoy, que fuera espacio, redes, puentes y trampolines, que es claramente lo que escuchamos acá de nuestros panelistas. Bueno, queremos agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo invertido esta noche. Queremos también agradecerle a los que nos apoyaron en este evento, a la empresa Diptongo, a BCP, al Centro RS, a Public, a HiQ, a Granos de Arena, a María Panela, a Ginos, a Creab Gavin Anderson, aquí al Colegio Anglo y al Teatro William Shakespeare, y a Doña Dicha, y por último al Foro de Responsabilidad Social de la República, que viene en camino, y los animamos a todos a que participemos en eso. Quiero cerrar con una historia, una historia verídica. Es algo que hace una empresa colombiana, una empresa que nació en el Quindío, que se llama Leonisa. El gerente de recursos humanos de Leonisa, vamos a hacer aquí la pantomima, porque tú eres gerente de recursos humanos de Leonisa y tú estás entrevistando a Frank, ¿listo? Tú estás entrevistando a él, ofrécele algo de tomar. Creo que ofrecerle algo, pues sí, me parece que... ¿Quieres algo de tomar? Pues aquí te ofrezco una nueva bebida a base de panela. Jorge, tú me llamas, él dice sí, una María Panela, y tú me llamas a mí. Yo soy Petronila, la de las panelas. ¿Listo? Y me pides el agua panela, la María Panela. Pues que te podría decir. Con gusto, su merced, ya se la traigo. Entonces, en ese escenario donde Frank dijo muchas gracias, la entrevista continúa. En el escenario en que Frank no dice nada, la entrevista para. Y el gerente de recursos humanos de Leonisa dice, mira, ya tenemos suficiente información, no vamos a seguir con el proceso. ¿Pero por qué? Porque tú no encajas aquí en Leonisa. ¿Pero por qué? Porque aquí no hay gente invisible. Si estamos hablando de construir paz, pienso que varios de los panelistas lo dijeron, reconozcamos al otro como valioso, y empecemos por eso. Empecemos visibilizando lo que tenemos alrededor nuestro. Empecemos entendiendo que modelos hay por todo el mundo, y siempre nos han mostrado a Bill Gates, a Warren Buffett, Scandinavian Airways, y Virgin Airlines, y Steve Jobs. A mí personalmente esos modelos no me mueven, les saco ideas. Pero a mí modelos como algunos de los que vimos aquí hoy, modelos extraordinarios, hay por todos lados. ¿Se imaginan ustedes, aquí en Colombia, se imaginan ustedes si un rector de una universidad hiciera lo que hacen los scouts de fútbol y se fueran a buscar talento al campo colombiano? Muchachos emprendedores campesinos con potencial, y les dieron una beca para estudiar ingeniería agronómica en una universidad bien montada en el campo, y que el último año esos estudiantes no tuvieran que ir a clases, sino que tuvieran que montar un proyecto productivo, emprendedor, en su vereda, que fuera modelo para todo el municipio. ¿Se imaginan si eso existiera? Existe ya. La Universidad de La Salle lo montó, tenían una plata ahorrada, se la metieron al proyecto, $26 millones,
tenían un lote de 1.200 hectáreas a 20 minutos de Yopal y montaron una universidad que se llama Utopía, que es extraordinaria, es la única universidad privada que yo conozco donde todos los estudiantes son becados, 90% de becas reciben los estudiantes. Y se va el hermano Carlos, el rector de la universidad, de los 91 municipios más violentos de Colombia, a buscar el talento, a buscar muchachos emprendedores, campesinos, que quieran quedarse en el campo, quieran montar proyectos emprendedores. Y es un modelo como cientos de otros que hay en el país. Investigamos lo que tenemos, miremos lo que tenemos alrededor y contagiemos con lo positivo. Les agradecemos enormemente su tiempo hoy. Antes de salir, conozcan a alguien nuevo, váyanse con un nuevo vínculo, con una nueva relación, con un nuevo amigo. Y acuérdense que el cuento que no contamos no cuenta. Nadie es visible. Lo que están diciendo que no está pasando la todo resentido. ¿Quién puede editarlo?